Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Gloria a Dios. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy buen sábado para nosotros, para Emi, para Geo, para Yani, que venimos a grabar este mensaje para compartir con ustedes. Para ustedes muy buen domingo, entonces, muy buen día. Que sea un día bendecido y estamos siendo iglesia nosotros 4, mañana vamos a hacer iglesia compartiendo con ustedes este mensaje. Así que Dios los bendiga mucho y para comenzar vamos a orar. Papá Jesús, Padre nuestro, mi Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, te damos gracias por ser elegidos, por ser rescatados día a día por vos, mi Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, dándonos palabra, que abramos nuestra mente y nuestros corazones para que tu mensaje pueda llegarnos, mi Señor Jesús, y podamos atesorarlo en nuestro corazón. En tu poderoso nombre, mi Señor Jesús, te pedimos todo esto. Amén y amén. Bueno, este mensaje se trata de una palabra muy habitual para nosotros, mucho más en estos tiempos que estamos viviendo. Una palabra muy habitual, muy utilizada en la Biblia, en la palabra de Dios. Esta palabra es libertad. Y muchas veces entender y realmente atesorar lo que esa palabra significa en nuestras vidas, se nos puede dificultar un poquito o no, pero el mensaje hoy es con respecto a eso y la mayor expresión de libertad, de lo que significa la palabra libertad para nosotros, para los hijos de Dios fundamentalmente y para los que queremos llevar ese mensaje, la dio Jesús y dijo: conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Esa libertad es Cristo, la libertad es Cristo en tu vida, es el Espíritu Santo habitando en vos. Por eso es que esa palabra libertad, en toda su expresión,
es muy importante para que podamos transitar esta vida y la vida eterna prometida por Jesús. Y como decíamos, es una de las palabras más utilizadas en la Biblia, y por citar algunas cosas y algunos momentos en que esa palabra fue citada es en la creación del mundo, desde el principio de la creación, cuando Dios creó el mundo, le dio a Adán y Eva la libertad el libre albedrío, la libertad de elegir entre el bien y el mal, entre comer y no comer el fruto prohibido. Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud que los tenía oprimido a Egipto. Dios liberó a Daniel de la boca de los leones y a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Jesús, por medio de milagros, sanó a mucha gente liberándolo de sus enfermedades. Jesús, con su preciosa sangre, nos liberó del pecado y la muerte que merecíamos para darnos por gracia la vida eterna. Miren la importancia de esa palabra libertad. Y Jesús hoy sigue actuando en nuestras vidas cuando nosotros decidimos recibirlo, cuando nosotros decidimos seguir su mensaje, creer en este evangelio, confiar, tener fe. Dios nos sigue liberando día a día de manera física, Dios sigue haciendo milagros, nos libera de manera espiritual por medio de su Santo Espíritu, guiándonos, acompañándonos cada día de nuestras vidas, levantándonos cada vez que necesitamos. No nos olvidemos nunca que nuestro espíritu está siempre escuchándonos, siempre compartiendo la vida con nosotros. Y está a una palabra de distancia, solamente con pedir su ayuda está nuestro rescate. Nos da libertad con el perdón, porque sus misericordias son renovadas día a día. Nos da la libertad de vivir y elegir vivir en sus promesas, de crecer en su espíritu, regalándonos los frutos del Espíritu Santo. Todas esas libertades nos da Jesús, nos da Dios, nos da esta vida cristiana, siempre y cuando tengamos fe. Todo eso, todas esas libertades que Dios nos pone a nuestra disposición, dependen de nuestra fe. Dios nos libera y nos pone en nuestras manos la libertad de elegir, ese libre albedrío de elegirlo, de querer compartir nuestras vidas con Él, de querer llevar su mensaje, de realmente ser dignos de llevar ese mensaje. En Éxodo 20 hay una serie de, nosotros lo llamamos los mandamientos, ¿no es cierto? Son mandatos de Jesús que te dice, ¿querés mantener esa libertad? Haz esto. Es un decálogo que inclusive nos da la libertad de hacerlo y elegirlos o no. Se los dio hace 1000 años, más de 1000 años, de miles de años, al pueblo de Israel. Y aún hoy en día, esos mandamientos siguen tan presentes en nuestras vidas. Y dice así, lo vamos a leer el pasaje que dice en Éxodo 20, capítulo 20, del 1 al 17. Y dice así, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo, quien te rescató. En otras versiones dice, yo soy tu libertador, quien te sacó de la opresión de Egipto. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas cultos, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la 3ª y la 4ª generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios,
el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de la casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. El miércoles tuvimos una reunión virtual entre hermanos de la iglesia donde el pastor llevó un mensaje y la preocupación fundamental del pastor era justamente esto, la congregación, de seguir permaneciendo. Estos tiempos que estamos viviendo realmente que han desacomodado mucho las cabezas también de los que amamos a Cristo y por lo tanto el tema de la congregación es un problema y la congregación es un alimento que necesitamos diariamente. Entonces el congregarnos y el volver a enfocarnos, eso es una cuestión fundamental para nuestras vidas. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga y plena vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Estos mandatos, estos mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel en su momento, escritos en una tabla por medio de Moisés, siguen tan vigentes en nuestra vida actual, en esta era, en este momento, en este tiempo que nos toca vivir a nosotros, que parece increíble, ¿no es cierto? Dios nos conoce desde la creación, ya desde la creación del mundo, Dios nos dio esa libertad de poder elegir. Ya por medio de Adán y Eva nos dio ese libre albedrío, que ese libre albedrío significa libertad. Ahora, ¿cuidamos esa libertad? ¿Sabemos cómo cuidarla? La libertad es Cristo. Esa es nuestra verdadera libertad. Por eso es que Dios también dio este catálogo, estos mandamientos, para que entendamos cómo cuidar esa libertad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hasta el tercer mandamiento son personales. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas en nombre de Dios. ¿Por qué santificarás las fiestas? Porque el séptimo día es para Dios. Necesitamos honrarlo, necesitamos pasar tiempo, necesitamos congregarnos, necesitamos compartir entre hermanos. No tomar en vano el nombre de Dios. Del 4 al 10º mandamiento es para el prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre, porque eso te dará larga vida sobre esta tierra, honor, honra. No matarás, no cometerás actos impuros, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás. Del 4 al 8, eso nos puede, del 5 al 8, mejor dicho, eso nos puede quitar nuestra libertad física. Nos pueden llevar presos si matamos, si robamos, si cometemos adulterio, si mentimos o damos falso testimonio. Entonces Dios nos da estos mandatos para que cuidemos esa libertad que Él nos da. Nos da libertad de pensamiento, nos da libertad emocional. El 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Nuestra mente, deseos impuros. El mayor, lo que más nos lleva a estar presos son nuestros pensamientos. Pasamos mucho tiempo esclavos de nuestros pensamientos, de nuestras formas.
No codiciarás los bienes ajenos. Libertad emocional. Saber vivir con esa libertad emocional. Entender que cualquier pensamiento que me llegue hacia el mal, automáticamente tengo el Espíritu que me está ayudando para transformar ese pensamiento en un pensamiento bueno, en un pensamiento que no me esclavice, en un pensamiento que no me lleve a hacer cosas que no agraden a Dios. Y hoy en día anteponemos la palabra libertad a muchas cosas. Muchas cosas antes de esa palabra le anteponemos la palabra libertad y dependiendo de quién la use y de qué manera la exprese, dependiendo de sus convicciones, es que esa palabra libertad va teniendo diferentes significados. La más común y la más de moda es libertad de expresión. Y muchas veces usada de manera al servicio de la gente, bien usada esa libertad de expresión, está bárbaro porque podemos bendecir a mucha gente, porque podemos llevarse el mensaje de Cristo, porque con nuestra boca, que podemos tanto bendecir como maldecir, si elegimos el bien, esa libertad de expresión nos lleva a poder llevar el mensaje en libertad en un país y en un tiempo que estamos viviendo nosotros actualmente, en el que esa libertad de expresión nos permite llevar el mensaje de Cristo. No nos olvidemos que hay lugares donde el mensaje de Cristo está prohibido. Entonces, tener esa libertad de expresión para poder bendecir y para poder dar a conocer este mensaje tan poderoso, esta mochila que nosotros tenemos, esta carga que necesitamos transmitir, está buenísimo, está genial. Lo malo es cuando elegimos esa libertad de expresión para maltratar, para ofender, para denigrar a las personas, para expresar nuestra rebeldía hacia el mundo, nuestros propios problemas tirados al mundo como si el mundo fuese culpable de lo que me está pasando, para sentirme más santo dentro de las iglesias, juzgando como si fuese Dios. Nos agarra ese ataque de mini Espíritu Santo y pensamos que tenemos el derecho de juzgar, de maltratar. Nos ponemos en un podio que no nos pertenece porque solamente le pertenece a Dios. Entonces, esa libertad de expresión, bien utilizada, puestas en las manos de Dios, al servicio de Dios, para con vos, para con la gente, está genial. Esa libertad de expresión que a veces la utilizamos para destruir y no para bendecir. Nos hace esclavos, nos quita la libertad que Dios nos está regalando. Porque la libertad es un regalo de Dios. Él nos hizo libres. Entonces, continuamente tenemos que volver a esa fuente. La libertad es Cristo. La libertad es la verdad. Y esa es la verdad que nos hace libres, Cristo. Entonces, cuando nuestros pensamientos están atados a Cristo, nuestra forma de vida está atada a Cristo, y el querer seguir el mensaje, el querer mantener, recuperar y abrazar esa libertad que Dios nos da, nos lleva continuamente hacia nuestra fuente de poder, hacia ese Dios que nos libertó, ese Jesús que entregó su vida en la cruz para que vos, para que yo, y para que este mensaje sea liberador. Y vivimos continuamente haciendo cosas sistemáticamente, tanto buenas como malas. Nuestra vida se transforma en hábitos, que esos hábitos y esos pensamientos y esas formas de vida atadas a Cristo se transforman en buenos hábitos. Y cuando esos pensamientos, esas formas de vida normalmente no están atadas a Cristo, son malos hábitos, algunos, que nos llevan a ser esclavos de esos hábitos. Y vivimos de una manera sistemáticamente pecando o sistemáticamente alejados de Cristo, con libertades que pensamos que son libertades, pero que en realidad nos están esclavizando. No nos olvidemos que todo pecado tiene sus consecuencias y tarde o temprano esas consecuencias llegan.
Entonces, el no elegir esa libertad que es Cristo nos genera malos hábitos que día tras día los vamos transcurriendo y no los mejoramos. Cuando Emil el otro día me llama por teléfono y me dice, ¿vas a preparar el mensaje para el domingo? Lo vamos a grabar en la semana, el día que vos puedas. Yo le digo, sí, dale, Emil, sí, yo lo preparo, quédate tranquilo que... Y después nos ponemos de acuerdo para poder grabarlo. Genial. Automáticamente en mi mente, Señor, Espíritu Santo, decime, ¿de qué querés? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la palabra que querés que sea dicha por vos? ¿Hacia dónde vas a ir? Ponme en mi mente, ponme en mi corazón las formas, qué es lo que querés que diga. Automáticamente se me vino la palabra libertad a mi mente. Esa palabra libertad me vino a un pensamiento que después terminé poniéndolo en un estado de WhatsApp. La primera vez en mi vida que pongo un estado de WhatsApp. Y que decía, somos un puñado de hábitos. Algunos buenos, otros malos. El que siempre está ahí es Jesús. Para perdonar los malos y para alegrarse con los buenos. Y eso me llevaba a pensar, ¿cuántos son los hábitos que Dios tiene que perdonarme día a día? ¿Y cuántos son los hábitos con los que yo puedo alegrar a Jesús? Los hábitos son muy difíciles de cambiar. Los hábitos necesitan ser reemplazados. Un mal hábito, algo que estamos haciendo mal, necesitamos reemplazarlo por algo que estamos haciendo bien. Entonces, ese mal hábito que yo tengo, que yo tenía, necesito reemplazarlo por un buen hábito. Pero eso es en mi mente. Eso es en mi lucha. Pero esa lucha, muchas veces cuando le ponemos tanta mente, tanto pensamiento, tanta carne, tanto corazón, pero que no está alineado a Cristo, que no está el Espíritu Santo obrando en nosotros, son muy difíciles de cambiar. Y vivimos mucho tiempo con malos hábitos, entristeciendo a Cristo. Y si bien sus misericordias son renovadas día a día, el día a día nos perdona, nuestro esfuerzo es tratar de sus malos hábitos, cambiarlo, tratar de ser mejor cada día. Mi voluntad está puesta en querer ser mejor, en querer cambiar esos malos hábitos. No nos olvidemos que el Espíritu Santo, cada vez que hacemos algo mal, está continuamente, danger, eso está mal. Entonces, no nos pasa por desapercibido lo bueno o lo malo. No pecamos sin querer. Eso de pecar sin querer no existe, es mentira que estás pecando sin querer. Vos sabés que estás pecando, vos sabés que estás haciendo mal. Entonces tu voluntad tiene que estar puesta en querer cambiar eso. Y solamente con la ayuda de Jesús alineado a Cristo es que voy a tener la posibilidad de cambiarlo. Porque Él es nuestra fuente de libertad. Si yo estoy acostumbrado a mentir y miento, tiene que llegar un momento en mi vida que yo tengo que entender que tengo que dejar de hacer eso. Entonces, alineado a Cristo, me va a dar la fuerza de voluntad para cambiar ese mal hábito y reemplazarlo por uno bueno y empezar a decir la verdad. Empezar a ser transparente, una persona confiable, creíble. Si yo tengo el mal hábito de juzgar, ese pensamiento alineado a Cristo me da la humildad para liberarme y dejar de ser esclavo de ese pensamiento, de esa forma de vida, de ese mal hábito. Y reemplazo ese mal hábito de juzgar por un buen hábito de bendecir a las personas. Entonces, cuando nosotros decidimos y nuestra voluntad está puesta en Cristo,
está puesta en Cristo y en su libertad, la libertad que Él nos da y no la libertad que nosotros creemos, es cuando realmente somos bendecidos. Si no, somos esclavos continuamente de malos hábitos, de malos comportamientos, porque nuestra tendencia y nuestra naturaleza es pecadora. Y no es que vamos a ser perfectos, no vamos a dejar de pecar, pero sí vamos a ser libres cuando decidamos seguir a Cristo. La libertad que habita dentro tuyo. Cuando vos elegís esta vida cristiana se llama Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Él se aferra siempre de tu mano, Él te acompaña, Él te guía, Él te orienta para entender qué es la verdadera libertad. La libertad habita dentro nuestro. La libertad habita dentro nuestro, la libertad no está afuera, la libertad está dentro nuestro. Desde el momento en que elegís vivir una vida en Cristo, porque Él es la fuente de libertad y Él empieza a habitar dentro tuyo. Él empieza a transformarte para que seas libre. Todos necesitamos ser transformados. Todos necesitamos de Dios en nuestras vidas. Algunos lo sabemos, otros no. Luchamos y a veces desfallecemos, pero el Espíritu Santo nos levanta. Nos levanta continuamente, nos está ayudando, nos quiere hacer libres. Libres de un mundo que nos condena, libres de un mundo en que nos quiere continuamente acorralar, mantenernos esclavos al pecado, esclavos a una vida que no nos gusta, cuando la promesa es vida abundante y vida eterna. Esa es la libertad que Dios nos ofrece. Esa es la libertad de entender esa libertad y tratar de buscar esa libertad. Es nuestro desafío. Lo más complicado en nuestras vidas es conquistarnos a nosotros mismos. Saber conquistarnos día a día a nosotros mismos. Saber conquistar nuestros pensamientos, alinearlos rápido al Espíritu. En este tiempo de pandemia la palabra libertad está en boca de todo el mundo. Cada vez que tienen que aislarlos. Hoy estuve en mi casa, el otro día hablaba con un compañero de trabajo. Me decía, estuve 7 días en mi casa, se di cuenta que estaba preso. Yo me reía y le digo, ¿sabes de cuántas cosas estamos presos? Por eso es que necesitamos entender esto. Tenemos que liberarnos de esas cadenas, porque Dios ya nos liberó. Dios ya nos hizo libres. Dios no quiere que vivas encadenado a esa forma, a esos hábitos de vida. Dios no quiere eso para tu vida, ni para la mía. Dios quiere una vida de bendición. Tenemos que estar rendidos a esa libertad que Él nos da. A esa libertad que muchas veces no entendemos, pero que está a nuestra disposición. Que muchas veces no buscamos y la reemplazamos con las libertades de este mundo. Entonces la verdadera libertad es la que el Espíritu Santo nos da y nos da dentro nuestro. Nuestra libertad está en nosotros, está en el interior nuestro y desde nuestro interior es que vamos a derramarla. En nuestro interior, desde nuestro interior es que vamos a pregonar esa libertad. No nos olvidemos que no podemos dar nunca nada de lo que no tengamos nosotros primero. Entonces esa es la libertad que Dios nos ofrece. Tenemos que entenderla. Hay un cuento, a mí me encantan los cuentos. Jesús predicaba con parábolas y yo, lejos de ser Jesús, me encantan los cuentos, pero me encantan leerlas las parábolas y me encantan los cuentos. Y hay un cuentito del loro y el anciano, no se preocupen que no es un cuento verde por más que haya un loro, y dice así: en una casa en la India vivía un anciano muy grande ya, y su única compañía era un lorito que lo tenía en una jaula, muy linda la jaula, con una puertita con una llavecita, y a ese lorito no le faltaba nunca la comida, no le faltaba el agua.
el anciano lo mimaba mucho, lo quería mucho, y el lorito también al anciano, porque se hacían compañía mutuamente. El anciano no tenía a quién ir, entonces hablaba mucho con el loro, salía, lo ponía en el patio, los cuidaba. Y una tarde llega un amigo de este hombre a tomar el té y salen juntos a un patio de verano que tenían, ponen el lorito, la jaula del loro cerca de ellos y estaban compartiendo una hermosa tarde y miraban el paisaje y los árboles y charlaban, hasta que de repente el loro de la jaula empezó a gritar: ¡libertad! 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 Los dos se quedaron medios como aturdidos, pero no le hicieron demasiado caso, siguieron charlando, siguieron tomando el té, y al rato el loro de nuevo: ¡libertad! 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 Entonces el amigo medio que se consternó. El abuelo no le dio mucha importancia, pero el amigo medio como que empezó a pensar: pobre animalito, quiere salir de la jaula, quiere ser libre. Todos los pájaros necesitan salir, volar, ser libre y no estar adentro de una jaula. Pero ¿cómo hago para decirle a mi amigo que lo deje libre si es su única compañía? Dice: me resulta medio pesado tener que decirle esto. Entonces empezó a elaborar un plan en su cabeza. Se despidieron y en la noche, mientras estaba durmiendo este hombre, este amigo del abuelo, empieza a pensar y se le venía una y otra vez ese lorito a la mente, gritando: libertad, libertad. Y dice: algo tengo que hacer. Entonces empezó a planear. Dice: cuando el abuelo salga a hacer los mandados, yo voy a entrar sigilosamente, le voy a abrir la jaulita al loro y después le voy a decir que se escapó. Total, dice, ese lorito necesita libertad, pobrecito. Y así hizo. Fue, se escondió detrás de un arbusto, esperó que el abuelo saliese. Cuando el abuelo hizo media cuadra, iba con un bastón muy lento a comprar la comida que habitualmente y los mandados que habitualmente hacía durante el día. Entra en la casa, llega hasta la jaula del loro, le abre la puerta con una llavecita que tenía el abuelo. Cuando le abre la puerta, el loro aterrado se aferró a los barrotes como diciendo: ni loco me muevo de acá adentro. Entonces el amigo, entre frustrado y asombrado, pensó un minuto: a este lorito miedoso le está pasando lo mismo que a muchos seres humanos. Están gritando: libertad, libertad, libertad. Quieren ser libres. Y cuando la fuente de libertad está en sus manos, no saben tomarlo. Cuando Jesús ya abrió tus puertas de tu jaula, no sabemos tomarla. Muchas veces por falta de valentía, muchas veces por falta de coraje, muchas veces porque elegimos estar presos. Entonces entender que esta libertad que Dios nos ofrece, la vamos a encontrar solamente con nuestra comunión, con nuestro espíritu, llevando este mensaje. Esa libertad que nos da esperanza, que nos da paz, que nos da gozo, que nos trae palabra de bendición, que nos hace dignos hijos de Dios, que alegra a Dios, que nos hace portadores de este mensaje de buenas nuevas, de saber que hay un mundo en el que podemos transitar en paz, con calma, hasta que llegue la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él nos llame a vivir nuestra vida eterna. Esa es nuestra misión, esa es nuestra función, esa es nuestra gran comisión. Rescatarnos a nosotros mismos para poder rescatar. Conquistarnos día a día, teniendo esa libertad que Dios nos ofrece para poder llevarla al mundo. Que Dios te bendiga mucho, que tengas un muy buen domingo, que disfrutes en familia, que la libertad de Cristo abunde en tu corazón, que Él te abrace con sus promesas, tanto que puedas alegrar a Dios día a día,
Siempre vamos a necesitar ser perdonados. Por eso es que sus misericordias día a día son nuevas para nosotros. Pero cuanto más alegre sea Jesús, más alegre va a ser tu vida. Cuanto más nos aferremos al Espíritu, más libertad vamos a tener. Esa libertad que nos trae la paz que tanto buscamos, esa felicidad que tanto buscamos. Ese gozo que tanto buscamos está en Cristo. Y solo mediante ser libres por esta verdad que es Cristo, es que lo vamos a lograr, es que lo vamos a conquistar, es que vamos a ser triunfadores en nuestras vidas, porque Dios está obrando en ella. Que Dios te bendiga mucho. Muy buen domingo para todos, un saludo y ya nos vamos a estar viendo. Cuídate de la pandemia, ya prontito se va a ir. Estamos, si Dios quiere, en las últimas, ansiando las ganas y el momento en que volvamos a encontrarnos todos aquí en la iglesia. Un beso grande para todos, muy buen domingo.